El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Hoy tenemos una bendición especial de Dios y hay que ser sabio para tomarla. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice: si confesamos, ¿qué es confesar? Es descubrir, es declarar. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel. ¿Para qué? Para perdonarnos, para condonarnos el pecado, absolver los pecados y limpiarnos, frotándonos, lavándonos la maldad, la perversidad, la malignidad que se nos pegó por el pecado. Ahora que estamos poniendo fundamento de nuestra fe o a nuestra fe, surge la pregunta: ¿cómo podemos entender las doctrinas básicas de la Biblia? Las doctrinas son elementales, son fundamentales, son el fundamento de nuestra fe. Si no conocemos la doctrina de nuestra fe, vamos a tener un cristianismo imperfecto, sucio, contaminado, y Dios está cansado de ese tipo de cristianismo. ¿Cómo podemos entender las doctrinas básicas, iniciales, principales, únicas de la fe? Charles Spurgeon, un predicador del siglo pasado, era conocido como el príncipe de los predicadores. Y él fue el que dijo: para entender los fundamentos de la vida cristiana, tenemos que ir al Calvario. Para ser perdonados y quedarnos allá en el Calvario para que aprendamos a perdonar y a perdonarnos. Todos experimentamos, sentimos momentos, soplos, relámpagos de remordimientos, inquietud, arrepentimiento, particularmente cuando hemos hecho algo que sabemos que viola, que quebranta, que infringe los principios de Dios. ¿Cuántos se dan cuenta cuando infringen los principios de Dios? ¿Sabe por qué nos damos cuenta? Porque Dios ha puesto su espíritu aquí. Y cuando pecamos, como Él está aquí, se hiere, se lastima, se entristece. Y por eso es que tenemos esa inquietud, ese deseo, es como un relámpago. Porque hemos infringido la ley de Dios, la hemos quebrantado la ley de Dios. Y Él aquí adentro sintió dolor. Esto es como con un embarazo. Si le pegan a una mujer embarazada, ¿sufre el bebé? Sufre. Si le da una infección, aunque sea una infección urinaria, a una mujer que está en gestación, ¿sufre el bebé? Sufre. Igual pasa con el creyente que peca. Cuando peca el creyente, el Espíritu Santo que está aquí siente dolor, siente tristeza.
Y por eso es que nos inquieta. ¿Para qué? Para que vengamos rápido a la sangre. En esos momentos, en ese lapso de tiempo, en esos minutos necesitamos entender que el perdón es una parte esencial, fundamental, principal de la comunión, de la relación con Dios. Y quien no consigue pensar y razonar esto, puede pasarse toda la vida preso de sus sentimientos de culpa y de pesar. Cada cierto tiempo vuelve lo mismo y siente pesar, siente dolor por no ser lo suficientemente valiente para decir no voy a ofender más a Dios, no voy a lastimar más su corazón, yo necesito cambiar. Y con la confesión se restaura la comunión. Con la confesión hay restauración. Y a veces cuando el perdón le ha sido otorgado en Cristo, como la gente sabe que infringió la ley de Dios, va a luchar con esa sensación de culpa, va a luchar con esa insuficiencia debido a algo que a veces le sucedió hace años atrás. El perdón de pecados es algo sumamente difícil de entender, aunque es una doctrina central del cristianismo. Y es un concepto que mucha gente o a mucha gente se le hace difícil entender y más todavía aceptar el perdón de sus pecados por medio de la sangre que el Señor Jesús derramó en el Calvario. Y muchos se cuestionan pensando así: ¿cómo es que si yo he pecado toda mi vida, Dios me va a perdonar así, por así? Todo esto parece demasiado simple y demasiado fácil para creerlo. Pero lo es simple y es fácil. Si te arrepientes de corazón, Dios cambiará su actitud de enojo contra vos y te verá diferente por los méritos de su Hijo, no por los méritos tuyos, sino por los méritos de su Hijo. Dice la Escritura que Job era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le sucedieron una serie de cosas a este hombre. Y en medio de su angustia, de su sufrimiento, se quejó a Dios. Desafió la justicia y la sabiduría de Dios cuando estaba discutiendo con sus 3 amigos. Y ahí lo vemos al mismo Dios exhortando severamente a Job por las declaraciones injustas que hacían sus amigos en contra de él. Y en medio de su sufrimiento, este hombre fue exhortado. Y fue una exhortación larga que abarca desde el capítulo 38 al 41. Pero lo asombroso de esto es que después de que Job hiciera una serie de declaraciones, Dios lo exhortaba y le habló a este hombre. Porque él quizá pensaba, ¿cómo se puede explicar todo esto? Si Dios es omnisciente, entonces se está contradiciendo a sí mismo. Así que Job habló muchas cosas con sabiduría que fueron más allá de su tiempo, pero también habló cosas que no conocía. Y la Biblia en ese tiempo no se había escrito.
Habló cosas de las cuales él realmente no entendía. Se quejó, hizo preguntas injustas, pero después de ser amonestado, Job se arrepintió de hablar lo que no sabía. Y él dijo, me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Lo perdonó. Y no se acordó más de todas esas cosas. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, es como si Dios arrojase nuestros pecados al fondo del mar para no acordarse nunca más. Y el deseo básico, elemental de Dios, es que experimentemos la liberación que acompaña el arrepentimiento. ¿Y cuándo sucede la liberación? La liberación sucede cuando se acepta el perdón y la gracia. Se puede argumentar que nuestro pecado es demasiado grande para que Dios lo perdone. Pero Dios es superior a cualquier pecado. Y su amor por nosotros es incondicional, es completo, es categórico y es eterno. Así que la Biblia dice que cuando buscamos su perdón, Él nos limpiará y nos perdonará. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra. Dice la Escritura en 1 de Juan 1:9, que si confesamos, descubrimos, declaramos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y es justo para perdonar, condonar, absolver los pecados y limpiarnos, frotando, lavando toda maldad, toda perversidad, malignidad que se nos pegó por el pecado. Dios nos ha amado desde la eternidad y designó a Jesucristo para que sea nuestro Redentor, Salvador, Defensor, Abogado y Mediador. Isaías 60:16 dice, y conocerás que soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Entonces, ¿de quién es Salvador? Es Salvador tuyo. Es Redentor tuyo. Romanos 8:34. El apóstol Pablo escribió diciendo, ¿quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está sentado a la derecha de Dios. ¿Y qué hace allá? Intercede por nosotros. Entonces, lo que está diciendo Pablo ahí en palabras simples es lo siguiente. ¿Quién puede presentar algún recurso legal en tu contra o en contra de los elegidos de Dios? Si todos los cargos que nos acusaban, que nos culpaban, que nos incriminaban, fueron cancelados por Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿quién se atreverá a condenarnos? Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, para que no ofendan a Dios, para que no quebranten sus mandamientos. Y si alguno hubiere pecado, tropezado y caído, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado defensor. En la actualidad,
Él está a la diestra de Dios como abogado perpetuo. Su sacrificio por el pecado, que fue ofrecido una sola vez y para siempre, ha conseguido el perdón para todos nosotros. Hebreos, capítulo 10, lo certifica en el verso 14. Porque con una sola ofrenda, la ofrenda de su propia vida en la cruz, hizo perfectos para siempre, eternamente a los santificados. Y nos atestigua, certifica lo mismo, esto, el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el convenio, este es el arreglo, el acuerdo que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. El acuerdo es que colocaré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, en sus sentimientos. Las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de tu pecado, de tu transgresión, de tu caída, de tus iniquidades. Pues donde hay remisión, perdón, indulto de estos pecados, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Por qué? Porque ya hubo una sola ofrenda capaz de pagar por todos los pecados de la humanidad. Fue la cruz de Cristo que terminó con el día de la expiación. Todos los años había un día de la expiación, del sacrificio del Cordero. Y con Cristo se terminó el día de la expiación. ¿Por qué? Porque la perfección de la obra de Cristo recalca, repite, remacha que el sacrificio de Cristo fue hecho una vez y para siempre. Porque la ley no podía quitar el pecado de nadie. Por eso vino a este mundo el propio Hijo de Dios, el Mesías, para ofrecerse Él mismo por los pecados de la humanidad. Y Él vino para hacer la voluntad de su Padre. ¿Su Padre quién era? Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos hacemos merecedores de su perdón. No somos dignos, pero Él nos perdona por los méritos de su Hijo, por los méritos de Cristo. Porque su perdón está basado en el amor eterno por la humanidad, pero expresado en el sacrificio y en la muerte de su propio Hijo a favor nuestro. Si pudiéramos nosotros hacer algo para merecer el perdón, entonces el perdón de Dios no estaría basado en la gracia, sino en nuestro trabajo y en nuestras obras. Muchas veces tratamos de ser cristianos ejemplares. ¿Cuántos han tratado? Todos tratamos. En cierta etapa de nuestra vida tratamos de ser cristianos ejemplares. Y como no lo logramos, duplicamos nuestro esfuerzo espiritual. Y ahí es cuando afloran nuestras limitaciones y las áreas de nuestras vidas que nunca se han tratado adecuadamente. ¿Por qué no somos mejores cristianos? Porque hay áreas en nuestras vidas que no han sido tratadas adecuadamente. Pasan años hasta que logramos entender que Dios no nos ama por lo que hacemos,
sino por lo que somos. Y no hay nada que pueda cambiar esto. Y recién entonces descubrimos lo rebelde y pecadores que somos como humanos, porque no logramos percibir cuán amados somos por el Señor. Fíjese también, aún los rebeldes no se resisten al amor, al perdón. Y esto dejase cualquier hielo de resentimiento. No hay corazón duro que resista un golpe de amor. Isaías 43, 25. Yo soy el que borro, el que doy de baja tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré, no los volveré a recordar tus pecados. Dios jamás trae a memoria un pecado que ha sido confesado y que ha sido perdonado. Porque por los méritos de Cristo hemos sido declarados justos. El creyente es libre de la condenación de Dios una vez que acepta a Jesús como Salvador. No somos producto del pasado que tuvimos. Somos productos de la obra que ha hecho Cristo en la cruz. No hay un botón automático que borra la programación pasada. Tenemos que tomar la palabra de Dios conscientes de que cambiará nuestros viejos patrones de conducta. Si nosotros pecamos y reincidimos, no hemos entendido el valor del sacrificio de Jesús. Pero es que no se puede dejar de pecar. Si no se pudiera, Dios no lo exigiera. Romanos capítulo 8, verso 1. Mire cómo Dios es de bueno. Ahora pues, dice, no hay nada que te condene. Ninguna condenación hay para los que viven, residen en Cristo Jesús. Los que no andan, los que no caminan, marchan conforme, acorde con la carne, sino conforme, acorde con el Espíritu. Depende con quién andas. Si andas con el Espíritu, vas a desear las cosas del Espíritu. Pero si tu carne está crecida, vas a desear las cosas de la carne. Pero las cosas de la carne son temporales y Dios es eterno. Una persona salva no tiene por qué vivir con temor al castigo, porque Cristo ya fue castigado por nosotros en lugar nuestro. Los recuerdos y los sentimientos de culpa que acosan al creyente no provienen de Dios, sino del enemigo de nuestras almas, Satanás, nuestro principal acusador. Así que la mejor posición que debemos asumir cuando venga el acusador es reconocer nuestra posición como hijos amados de Dios. Así que el asunto del perdón quedó liquidado en la cruz hace más de 2000 años. No hay necesidad de implorar y suplicar por el perdón de Dios. En el mismo momento que confesamos nuestros pecados, Dios es fiel para perdonarlos. La culpa, la condenación, la falta de fe, la falta de conocimiento del amor de Dios hace que lo veamos tan sencillo y fácil que nos negamos a aceptarlo. Y es por eso que muchos quieren agregarle algo al sacrificio.
algo que le cueste algún esfuerzo humano, pero el sacrificio de Jesús es concluyente. Quiere decir que es indiscutible. El Señor Jesús pagó en la cruz del Calvario el precio expiatorio por nuestros pecados. Si nuestra iniciativa pudiera quitar el pecado, no necesitábamos un Salvador. Por eso es que Dios mandó venir a su Hijo para recibir la limpieza necesaria de nuestros pecados. Dios ha dicho en su palabra que todos somos pecadores. ¿Sí? ¿Dónde? Romanos 3:23 dice que todos somos pecadores, que estamos destituidos, que quiere decir están privados de la gracia de Dios. Por lo tanto, somos culpables. Tenemos razón de pensar que Dios no nos va a perdonar, pero Él no se detiene solo ahí a acusarnos. Él es soberano, Él es Dios y por lo tanto es honesto y no esconde la verdad de que estamos perdidos. Dice la Escritura que Él vino no solamente a buscar, sino que vino a salvar lo que estaba perdido. ¿Y quiénes eran los perdidos? Todos. Entonces Él vino a buscarnos a todos. Y Él mismo estableció un medio, un método de perdón y de restauración. Y como no podemos hacernos aceptables a Él, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aceptar su gracia, su favor, su ayuda, su socorro, para poder apreciar, creer que realmente somos alguien que valemos la pena. Y su gracia pone al descubierto un nuevo concepto, un nuevo conocimiento y significado adecuado acerca de quiénes somos en Cristo. Un paso importante hacia la verdadera libertad se logra en el momento en que aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces no aceptamos el perdón de Dios porque no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos. El perdón es la base de la vida cristiana. Debemos y tenemos que considerarnos perdonados y amados incondicionalmente por Dios. Porque para amarnos Él no pone condiciones. Él nos ama, dice la Escritura, con amor eterno. Mucha de la depresión que asedia a las personas proviene de estar afanándose por la enorme carga de la culpa. Y una vez que confesamos nuestro pecado a Dios, Él nos perdona. ¿Por qué? Porque Él es fiel y es justo. Y al perdonarnos, se restablece la comunión con Él. Y escucha esto porque es importante. Si confesaste tu pecado y el enemigo te acusa, es para meterte miedo, para que no seas feliz y disfrutes del perdón. Si Dios te perdonó y no te acusa, ¿por qué vas a vivir arrinconado? Así que levántate y resplandece, como dijo Isaías, porque ha venido a tu vida luz.
Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,